Todo el equipo se dedicó a coordinar la llegada de insumos, de donativos, de ropa, de agua, pues así como me invitaron a hablar de un posible fracaso, o un fracaso, o no lo sé, pero esta es un poco una historia que les quiero y les comparto. Esta es la historia de un 19 de septiembre del año 2017, en la que todo el equipo de DocsMX preparaba la decimosegunda edición. Era un equipo que estábamos trabajando desde probablemente 1 o 2 meses atrás y estábamos, pues todas las áreas involucradas en la coordinación con los invitados, con la producción, con todo lo que de alguna manera relataba Abril y que pues, era eso, ¿no? Estábamos a menos de un mes de empezar el festival y es quienes hacen festivales, Aarón, y algunos que nos escuchen aquí, pues bueno, era la cuenta regresiva implacable que nos tenía a días de empezar el festival. Pero no sabíamos que algo iba a ocurrir. A las 13, 14 horas iba a ocurrir algo que nadie esperaba. Después de un simulacro en el que, como cada 19 de septiembre, todos salíamos y nos participábamos, de repente, en ese cuadro negro que aparece ahí, aparece los apenas 30 segundos que pude grabar en medio de la conmoción que nos unió a todos en vivir un terremoto exactamente el mismo día que casi 20 años atrás había ocurrido un terremoto en la Ciudad de México. No imaginábamos que de pronto todo el equipo que coordinaba el festival iba a tener que asumir otras responsabilidades. Por una semana todo el equipo olvidó que estábamos organizando un festival. De pronto todo el equipo se dedicó a coordinar la llegada de insumos, de donativos, de ropa, de agua, de víveres, y los fuimos distribuyendo, los fuimos llevando hacia donde eran necesarios, donde eran útiles. De alguna manera, todo lo que sabemos hacer cuando hacemos un festival, que es la producción, que es la coordinación, que es la, la logística, se convirtió por una semana en nuestra tarea. Una tarea que a todos involucraba y de alguna manera afirmamos lo que somos como equipo y fue muy y sumamente emotivo vivir esa experiencia. Creo que si algunos de los que aquí están reviviéramos y rememoráramos lo que fue ese septiembre de 2017, recordaríamos pues, lo que vivimos en esta ciudad. Y, y bueno, eh, aquí fueron momentos inolvidables que ahora vuelven a la mente en estos tiempos en que la adversidad nos sorprende de nuevo, ¿no? Estamos viviendo nuevamente o estamos siquiera apenas anticipando la salida de una pandemia, de un encierro obligado en el que nos vimos. Y por eso, de alguna manera, pues escogí estas imágenes de agotamiento, de cansancio, de experiencia que nos unió como equipo y como sociedad. Esta solidaridad de la que hablaba Hugo también, ¿no? Y que bueno, también nos habla de la fragilidad. Ese disco duro que estamos viendo aquí contenía el 80% de las películas subtituladas. Después de meses de trabajo, de llegar, cada, el proceso de preparar un festival también tiene que ver también con muchos procesos técnicos.
Las películas llegan, pasan a un área, se subtitulan, se traducen, se ponen en un disco duro para luego quemarse en los Blu-rays o en los DCPs que vamos a exhibir. Y debido al temblor, el disco duro siguió girando porque estaba conectado a una pila, a un no break, y ese disco duro, esa foto, pues bueno, será emblemática para mi historia y para la del equipo de Docs, porque ese disco duro se jodió. No funcionó más, no había el 80% de las películas, estábamos a 15 días de que inaugurara el festival y no teníamos el material. Tuvimos que poner, cuando decidimos volver y caer en cuenta que nuestra labor estaba en nuestra trinchera, en otras trincheras, las de este cine documental como una herramienta de acción y conciencia, fue decir, de aquí somos. A ver, hicimos una asamblea en una azotea de nuestra oficina y decimos, vamos adelante, no tenemos otra. Pero la cuenta regresiva nos había robado una semana y teníamos que volver a digitalizar, volver a pedirles a los directores las copias. Y era día a día más frustrante y más complicado poder decir, ¿llegamos? ¿No llegamos? La inauguración tenía una fecha de caducidad, era el 12 de octubre del año 2017, y decidimos todas y todos seguir adelante. Y así logramos, llegamos a la explanada del Foro Limber del Parque México, esa noche del jueves 12 de octubre. Toda esta gente que ven en la pantalla, pues llegó sigilosamente, era una de las zonas cero después del sismo. No podíamos conseguir el permiso para llevar a cabo la inauguración. Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc y de la Ciudad de México nos decía, esperen, esperen, esperen. Era esperar y esperar y esperar hasta que 24 horas logramos conseguir el permiso, logramos que la película se exhibiera, logramos que un topo, un rescatista, llegara a darnos su relato de la experiencia que había tenido. Y bueno, ese día y hoy, más que nunca, el cine nos une, el cine nos unió. Ahora estamos creando nuevos espacios. Documenta como Docs, como Ambulante, como Monterrey. Estamos emprendiendo caminos de nuevos espacios y nuevas experiencias a través de la digitalización para llegar a nuestros públicos. Y esta es una imagen que me encanta porque después de que no solamente nadie de los invitados que teníamos agendados canceló, sino reconfirmaron su asistencia en la Ciudad de México, a pocos días de un terremoto, salimos en un turibús, recorrimos la ciudad, vimos este atardecer, pues nos hizo aprender y ahora reafirmar que nuestro trabajo, desde el cine, la cultura y el arte, importa, sana, ayuda y nos hace ser mejores. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.